Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Nuestra Historia Cuenta. Mi nombre es Ángeles Restrepo. Y yo soy Sara Aguilar. Y en este espacio abordaremos temas sobre la identidad, la diversidad y experiencias que marcan nuestra vida. En el episodio del día de hoy, que es un poco, se puede decir polémico, pero también para nosotros muy importante y especial, vamos a hablar sobre la identidad sexual. Este tema es muy importante para nosotros crecer en una sociedad más empática, diversa y justa. Para empezar, queremos contextualizar un poco el concepto de transgénero. Una persona transgénero es aquella cuya identidad de género no coincide con la que se le asignó al nacer. Pero de igual, durante esta entrevista iremos conociendo más de esa maravillosa historia y de ese maravilloso concepto. Para hablarnos un poquito más desde el punto de vista propio sobre este tema del día de hoy, tenemos a Maleja Mancera, una compañera de nuestra institución, la cual ha estado luchando desde hace un tiempo con esto. Hola Maleja, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Yo estoy totalmente agradecida y afortunada de que me hayan invitado y ser partícipe de esta entrevista, del cual también a mí me enorgullece hablar sobre este tema que también a mí es muy importante socializarlo y dejar claro ciertas inquietudes que las demás personas tienen precisamente por su curiosidad. Bueno, Maleja, para iniciar un poquito acá con la entrevista, cuéntanos de ti, de tu infancia, cómo fue todo desde pequeñita, cómo fue todo. Bueno, todo inició un 4 de agosto del 2006. Yo nací aquí en Comaral, pero más o menos me crié en Bogotá. O sea, tengo parte rola, parte acá de Comaral y también del Huila. Cuando vivíamos en Bogotá, éramos al inicio mi mamá, mi hermano mayor y yo. Éramos los tres. Cuando yo tenía 5 años, mi mamá conoció a mi padrastro, quien hoy en día sigue siendo mi padrastro. Él, para mí, desde ese momento, fue una imagen como un papá, pero con el tiempo, más que todo, precisamente por el mismo tema de la identidad sexual y todo eso, ha sido un poquito complejo la relación de él y yo. En el caso de que, bueno, él siempre ha sido muy centrado, siempre, nunca se me ha levantado la mano como normalmente algunas familias disfuncionales lo hacen, pero no, él siempre ha sido muy, muy respetuoso, nunca ha tomado la iniciativa de tomar decisiones por mi mamá, sabiendo que pues no lo podía hacer, sino la única que podía era mi mamá. Entonces, bueno, inició, yo siempre he sido muy activa, siempre he sido súper activa físicamente, nunca puedo quedarme quieta. Me encanta el deporte. En Bogotá estuve un poco tiempo en porrismo y luego ahí fue cuando nos fuimos para el Huila, en donde es la familia de mi padrastro. Nos fuimos para allá, vivimos un tiempito allá, como 3 años. Seguí en porrismo, pues porque allá también había porrismo, seguía yo allá y me encantaba. Llegué a participar en una competencia en Pitalito y en Bogotá. Y también estuve en natación, en ese mismo departamento, allá en Palermo. Estuve allá y luego fue cuando nos vinimos para otra vez acá. Nosotros siempre hemos viajado bastante. Nosotros no nos quedamos para nada quietos, siempre hemos de un lado allí, de aquí para allá, siempre. Cuando nos devolvimos para acá, bueno, yo antes no vivía con mi mamá. En ese momento, cuando yo vine para acá, fue para vivir con mi abuelita materna, que vivíamos allí, en una finquita. La vivencia con ella no era para nada fructífera, no era para nada buena, siempre era todo como a gritos y todo eso, pues porque ella nunca manejó tampoco la buena comunicación. Hasta hoy en día que me logro enterar por parte de médicos y eso, que pues ella sufre del trastorno bipolar, que eso es un trastorno hereditario que pues es grave, muy grave, y pues yo no lo entendía en ese momento con 10 añitos que tenía. Sí hubo unas que otras experiencias viviendo con ella que eran para nada buenas. Muy bueno, yo aparte de ser súper activa en el deporte, era un poquito hiperactiva. Sigo siendo hiperactiva, pero en ese momento, pues al ser un niño que no sabía qué era lo que hacía, no sabía cuáles eran los límites para llegar a realizar sus acciones, entonces yo hacía cualquier cosa y a cualquiera le incomodaba y ya yo era la mala, la mejor dicho, la pésima. Cuando iba creciendo, yo seguía teniendo amor por el deporte. Me encantaba hacer algo. No me podía tampoco quedar en la casa haciendo nada. En ese momento yo me fui
otra vez a vivir con mi mamá a Bogotá. Nos fuimos, yo había estudiado acá en el internado de Veracruz. Solamente duré un mes, muy poquito porque el trabajo también era muy, muy feo. Me fui para Bogotá con mi mamá. Allá inicié otra vez desde cero. 2 añitos vivimos allá. Ahí fue cuando llegó el año de la pandemia. Si no estoy mal. Ah, no, todavía no. Ahí no era el año de la pandemia. Estudié cuarto y quinto, nos fuimos para el Huila otra vez. Allá estudié en un colegio nuevo que habían hecho. Y ahí fue cuando estudié solamente el primer periodo. En el segundo periodo volvimos todos para aquí a Cumaral y estudié aquí en la Teniente. En la Teniente ha sido muy bueno. Estudiando allá conocí personitas que hoy en día me siento totalmente agradecida de haberlas conocido. Estudié aquí también muy poquito tiempo, luego nos volvimos otra vez para el Huila, allá terminé, perdí el año, entonces yo, bueno, no pasa nada, el otro año vuelvo desde cero con todo. Fue cuando nos fuimos otra vez para Bogotá. Ese fue el año de la pandemia. Yo estudié en un colegio en San Francisco, excelente colegio, un colegio súper inclusivo, maravilloso, que me encantaba estudiar. Y ahí fue cuando llegó la pandemia. Y yo, bueno, 2 semanas de vacaciones, algo normal. Bueno, me quedé totalmente en shock, pero yo, wow, 2 semanas. Cuando no, se iba alargando y alargando y bueno. En el apartamento donde vivíamos habían muchos problemas con la dueña y nosotros estábamos tan cansados que tomamos la decisión. Mi padrastro hizo todos los papeles pues, porque en ese momento de pandemia no se podía viajar, no se podía salir, entonces bueno, hizo los papeles, nos vinimos otra vez para aquí a Cumarar. Empezamos otra vez, nos quedamos en la casa de mi abuela, ellos estuvieron buscando casa, era muy complejo, todo eso porque no permitían perros, no más de 2 hijos, bueno, y nosotros somos 4. Entonces, bueno, consiguieron una casita, empezamos a vivir acá. Cuando se acabó ese año, el 2020, llegó el 2021. Y yo dije, bueno, vamos con toda a iniciar otra vez, que fue cuando inicié acá en el colegio José Antonio Galán. Al iniciar sí fue un poquito complejo. Yo sí, en ese momento, bueno, era muy, 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 como muy introvertido. Yo en ese momento todavía ni siquiera había iniciado mi transición. Yo era más en mí, súper, súper callado en ese momento. Utilizaba una gorra, siempre era con un saco, era solamente yo por allá en un rincón del salón y ya. Fue pasando los años hasta como el séptimo, octavo más o menos, que conocí a la profe Mictonia. Ay, que para mí también ha sido muy importante, un pilar en mi construcción y en mi transformación de ser impresionante. También conocí a una amiga en ese momento. Gracias a Dios, la vida me ha llevado a conocer personas tan importantes que para mí me han dejado una enseñanza impresionante de también yo aprender para mí misma. Entonces conocí a la profe Mitidonia, ella me habló un poquito y él hablaba también sobre cómo yo me sentía, etcétera, etcétera. Y bueno, yo dije, bueno, empezaba a ser un poquito yo. En ese momento me identificaba como gay. Me maquillaba, pero no me ponía tanta ropa femenina como hoy en día sí. Entonces lo empecé a hacer, pero lo más curioso es que yo antes, como la edad de 13, 14 años, yo decía más o menos como, no, yo que me voy a ver vestida de mujer o maquillada. Yo les decía a ellos travestis, porque no tenía el conocimiento de esas personas. Entonces yo le dije, no, yo que me voy a ver vestida así, qué pena, yo decía. Entonces, bueno, pasó el tiempo, yo seguía hablando con la psicoorientadora sobre esa situación, ella me seguía orientando, yo me seguía llenando de información porque ella tiene un estilo de hablar súper peculiar que para mí es muy curioso saberlo, me encanta, o sea, su manera de hablar y de cómo ella cuenta las cosas me abre mucho más la mente para yo precisamente buscar más sobre ese tema y idealizarme más sobre la situación. Ella me ha dicho algo, me ha dicho una frase que dice que quien tiene el conocimiento es quien tiene el poder. Desde ahí entendí que de verdad, si yo soy conocedora de todos esos temas, soy una persona que soy conocedora también de cómo lidiar cualquier situación. Porque una persona que argumenta bueno, que justifica algo con argumentos teóricos es una persona que ya sabe cómo, pero si una persona habla desde la ignorancia, yo creo que no sabe nada. Entonces, bueno, me empezaba yo también a llenar más información de todo ese tema de la comunidad LGBT, porque yo solamente decía, sí, soy gay, pero nunca jamás en el ámbito de las personas trans creí que iba a llegar a ser. Pero gracias a eso
soy la persona y la mujer más feliz que he podido ser, porque antes yo nunca sonreía para fotos, antes yo nunca socializaba con nadie, nunca hacía nada. Ahorita soy súper, hiper, mega sociable con varias personas que yo jamás, hasta yo misma me sorprendo de cómo soy a veces. Pero en el, como en el 2022, 23 más o menos. Bueno, en el 2021, otra parte que también influyó en mi paso a seguir es el joropo. Soy bailadora de joropo y en ese momento, en el 2021, inicié bailando como chico. Inicié bailando y en la Casa de Cultura con el profe Cristian Olaya. Inicié bailando con el transcurso de ese tiempo. Fui conociendo a otro bailador que es polifacético, se llama Carlos Peña, de allá del Casanare. Él es un bailador que también baila por el otro lado de la mujer, zapatea y escobilla. Cuando yo lo miré, yo me empecé a literalmente obsesionar con lo que él hacía con los pies y yo lo intentaba y lo intentaba. En ese momento yo me identificaba por mi disciplina en el joropo. Entonces lo intentaba hacer y yo, bueno, súper chévere. Empezaba a mezclar con lo que yo hablaba con la psicoorientadora de cómo yo me sentía de todo eso de la transición y eso. Y con eso y decir que, bueno, eso no está mal, simplemente son capacidades que tienen diferentes personas. Entonces lo empezaba como a mezclar y empezaba yo a intentarlo. Lo intentaba, yo me grababa y lo veía yo, ¿en serio yo puedo hacer eso? Yo ni yo lo creía. Yo antes nunca bailaba, desde que entré en el baile artístico, o sea, me pareció súper impresionante. Cuando al pasar de un año fui, bueno, después de seguir que como profesora en una academia en Villavicencio, de las chicas, de los escolares y todo eso. En ese momento, cuando yo voy allá, digamos, como a dar las clases, ellas, hubo un momento que una me llamó por un nombre que yo antes ya había mencionado, porque ella me preguntó, ¿a usted le gustaría cambiar el nombre? O algo así. Y yo le dije, pues, cambiarme como tal, no, pero sí que vamos, me digan Maleja. Pero eso fue en un momento así como X, que hablábamos tú y yo y ya. Pero nunca le dije como, dime ahora así, no. Entonces, al otro día de la clase del ensayo, ella me llamó así. Y yo, aquí nadie más se llama Maleja. Entonces volteé, como por curiosidad, y era yo. Me sentí tan rara porque en ese momento ni me vestía como mujer ni nada. Yo solamente utilizaba como una bermudita y una camisita. Y ya. Me sentí tan rara, pero yo digo, bueno, pues lo están intentando, o sea, lo hace y se siente raro. Al inicio se sentía muy, muy raro, pues porque yo, bueno, pues no me llamo así, pero, o la mayoría no me llama así porque yo me centraba más en todo a veces en cómo me llamaban los demás. Entonces, bueno, me llamaron así y yo, bueno, se siente chévere. Y así me empezaron a llamar. Sin importar cómo me viera físicamente, si me ponía aquí un pantalón, o sea, masculino, no le importaba, me seguían llamando mal. Al estar allá, empezaba yo a fortalecer mi habilidad y mi capacidad en el baile. Me empezaban a seguir llamando para Tigres, que Tigres es una presentación por la que uno les paga. Entonces íbamos allá, íbamos a bailar a los centros comerciales, porque pues los llaman los de centro de cultura, llamaban a la academia para que llevaran parejas de baile. Y me llamaban a mí, que porque soy muy buena bailadora, muy buena actividad, todo eso. Yo me sentía feliz, pues, porque me tenían en cuenta para eso. Entonces, bueno, iba, seguía conociendo más personas, pues, porque allá en esos encuentros uno se cruza con personas de otras academias, y grandes academias, como lo que es Cabrestero, Danzac, todo eso. Y seguían, yo las conocía y ellos decían, ay, esa es Maleja, la que baila, mejor dicho, una tesa bailando. Y me lo decían y yo, ay, en serio, hay gente que piensa así de mí cuando ya les pensaba, no, o sea, ¿será que lo que yo hago está mal o será vergonzoso? Porque una cosa muy importante es que acá en el llano, el joropo, es muy machista. Y ver que un hombre pase de hombre a mujer y empezar a bailar así femenino es algo muy explosivo, o sea, es un choque cultural aquí. Entonces, el yo tomar esa iniciativa de ser pionera, porque que yo sepa soy la única mujer trans que baila. Hay personas, pero que se identifican con el género que nacieron, pero lo hacen solamente como por abrir más su mente y porque es una habilidad que hay que ejercer en los bailadores. Un profesor no puede ir a dar una clase sin no tener conocimientos sobre lo de las niñas. Lo mismo una mujer. Hay dos bailadoras muy tesas que zapatean, o sea, que son capaces de bailar como hombre. Alejandra Salgado y Samara Tapias. Son unas bailadoras muy tesas de las que yo también me he inspirado. Y en ese momento, cuando yo ya logro entender de que no está mal yo haber iniciado, porque me decían, sí, usted tiene
una excelente habilidad de ser un bailador polifacético. Entonces yo me llenaba más de motivación y de entender que estaba súper bien, que yo sentía felicidad al momento de hacer lo que yo hiciera. Cuando pasa el año del 2023, más o menos, fue cuando nos encontramos ya el año pasado. Desde el 2023 yo había tenido una discusión con la profe del uniforme en el colegio, porque como yo era afuera, era un poco diferente a como yo me sentía acá adentro. En la casa, como por ese momento mi mamá tampoco no tenía conocimientos, yo me sentía un poquito como rara al utilizar algún short cortico o alguna camisa cortica. Entonces yo me vestía masculino. Acá en el colegio a veces no me sentía bien al utilizar el uniforme de diario del hombre, sino que yo había hablado con la superintendente y ella me dijo que podía y había posibilidad de utilizar el uniforme de física. Y yo, ¿segura? Y me dijo, sí, no hay ningún problema. Y yo, ¿será que los profesores no me pondrán problemas? Porque si el día es de física, entonces lo tiene que traer. Entonces yo, bueno, ella me había dicho que no, ella lo socializó con los demás docentes y efectivamente me vine con el uniforme de física. Duré 1 año y medio utilizando el solo uniforme de física. Hasta que yo me iba preparando mental y físicamente. Me iba mentalizando de que, o sea, utilizar una falda y acá en el colegio es una presión que iba a sentir demasiado, porque desde el año pasado, en la marcha del 20 de julio no participé por lo mismo, porque era con el uniforme de diario. Yo le pregunté a la psicoorientadora y ella me dijo, si tú te sientes segura, puedes venirte con el uniforme de diario. Y yo dije, no, todavía no me siento segura, siento que todavía me falta un poquito más pues, para ser capaz de utilizar el uniforme de diario. Seguía pasando el año, seguía yo utilizando mi uniforme de física hasta que acabó el año. Y yo ese año, al finalizarlo, yo me mentalicé. Yo dije, el otro año voy a ser capaz. Y, o sea, yo me miraba y me decía, Maleja, tú vas a ser capaz de utilizar el uniforme de física, no, de diario. Vas a tener la capacidad mental y física para tomar la iniciativa. En ese momento yo no tenía el uniforme, pero sí una amiga tenía una falda de sobra y ella me la regaló. Me la donó. Me donó la falda. Me sentí muy linda, muy, muy linda cuando yo me lo puse y me miré. Yo, oh, ¿en serio esa soy yo? Fue muy lindo al verme al espejo y ver esa otra perspectiva de mí y no solamente con el uniforme de física. Entonces yo, bueno, a veces lo pensaba mil veces ¿qué? Cuando yo decía, bueno, el otro año ya voy a iniciar, el pasatiempo súper rápido. Yo ya va a llegar el día en el que voy a utilizar el uniforme diario, entonces no sé cómo prepararme. En ese momento, cuando ya lo que llegó el día. Me puse y me empecé a acicalar, como dicen, bien, bien bonita, me empecé a poner el uniforme y fue muy, muy raro. Un poquito pues porque los otros, bueno, los estudiantes que estaban acá ya me habían visto antes como era. Antes solamente uniforme física y como hombre ellos me veían. Aunque entiendo que hay gente que tiene curiosidad y dudas de cómo soy. Y me ven como lo que ellos quieran verme. Entonces, bueno, cuando llego al colegio vestida con el uniforme diario, los docentes, la mayoría de los docentes, de los que yo siempre les he tenido aprecio. A todos los docentes les tengo aprecio. Hay unos que tienen algunas inconformidades, entonces, pero a todos les tengo aprecio. Pero la mayoría me decían que se me veía muy bonito el uniforme y que por fin ya lo podía hacer. Y era muy bonito. Yo me sentía, ay, obviamente ese día lloré. Lloré pues porque mi primera vez utilizando el uniforme con el que yo me identificaba, con el que yo me podía sentir segura, con el que yo podía ser yo. Entonces es muy bonito. Y desde ahí empecé y seguí utilizando mi uniforme de diario. Ok, maneja muy bien. Eso, me pone de cierta manera contenta escuchar tu evolución, cómo te sentías, como tú antes veías tan importante como los demás te veían y no tú, cómo te sentías. Eso es muy lindo. Y ahora quiero preguntarte de manera un poco breve si tu cambio, si tu evolución, si tu pensamiento como tal de tu caer en cuenta de, wow, no me identifico con mi género,
quiero cambiar. ¿Eso fue algo de mucho tiempo o fue un día específico en el que por algún suceso que pasó tú dijiste o fue una evolución poco a poco? ¿Cómo fue? No, mira que no, lo mío no es de la noche a la mañana. Eso nunca es así. Eso siempre uno lleva su proceso. En mi caso, yo siempre me llenaba de información sobre ese tema. Y yo empecé a investigar, a conocer personas que también eran trans, a personas andróginas. Yo no sabía que existían ese tipo de diversidades. Y no, yo siempre, cuando me identificaba como gay, me maquillaba. Entonces, para mí maquillarme ya era como súper sencillo, algo normal. Pero sí, lo que sí fue más difícil fue utilizar ropa femenina. Más que todo por la familia, por mi mamá y mi padrastro. Cuando empezaba yo a ponerme, por ejemplo, esos crop tops, las camisitas corticas, era muy incómodo. Yo a veces, una cosita que yo antes hacía, porque me gustaba, era en los 15, yo me iba a veces con vestidos o con faldas, porque allá era como que el sitio en donde podía ser yo. Porque en ese momento hay personas que no les importa, entonces yo simplemente me iba así y ya, y no les incomodaba. Pero eran 15 de personas muy cercanas, no de gente así X, pues porque se me daba pena llegar así como si fuera quién sabe quién. Y personas que sí me decían, sí, usted puede vestirse como quiera. Entonces ahí sí yo tomaba la libertad de simplemente ser yo. En ese proceso, lo que sí influyó más es, bueno, lo que sí trató de afectarme más era mi mamá, el cómo me aceptara y me apoyara mi mamá. A ella le incomodaba mucho el que yo me vistiera como mujer, más que todo también por el hecho de yo salir a la calle y que me molestaran o me hicieran algo. Ese era el mayor miedo, o es el mayor miedo de mi mamá, de que yo salga a la calle y siempre me vayan a hacer alguna u otra cosa dañina. Pero ha sido un poquito demorado en el hecho de yo pararme y decir soy maleja, soy una mujer trans, porque el marcar y resaltar la palabra trans es muy importante. El hecho de yo decir soy mujer, pues no, porque yo el concepto de mujer lo entiendo y respeto de que una mujer es la mujer cisgénero, la mujer biológica. Diría yo que soy una persona biológica porque no soy un robot ni nada, soy una persona normal, súper sana. Entonces, el hecho de yo decir soy mujer trans, para mí es muy importante porque ser trans para mí es un orgullo y algo que hay que dejar y resaltar y dejar muy en claro. Ser una persona trans es una persona súper dura que se enfrenta con las adversidades y con los prejuicios, todo eso que se enfrenta la sociedad. Y en ese momento, en el que yo ya soy capaz de enfrentarme a situaciones así, digo, bueno, voy a tomar la iniciativa. Me empecé más que todo a llenar sobre información sobre mis derechos como estudiante y como ciudadano y como persona trans, más que todo. De que yo acá en el colegio tenía el derecho a mi buen nombre, de identificarme, que me llamen a mí por un nombre con el que yo me sienta cómoda, no con el nombre que aparezca ahí en la lista, solamente porque sí. Y no es así. En el momento que yo hablo con la profe Migdonia, en ese caso de mi nombre, de que ya no me sentía cómoda con que me dijeran mi nombre muerto, que en este caso de las personas trans se le dice nombre muerto. No se menciona para nada, es un nombre que queda allá. En mi caso no queda en el olvido. Para mí mi nombre anterior es un nombre muy significativo para mí, porque digamos que esa persona que nació ha sido muy fuerte también para pasar por todo lo que ha pasado. Insultos, agresiones físicas, verbales, de todo. Entonces para mí es muy significativa ese nombre. En el momento que ya tomo la capacidad de decir mi nombre es tal, ¿por qué? Porque mi derecho fundamental es mi buen nombre, mi libertad de expresión, mi libre desarrollo de personalidad, lo dice y porque yo soy conocedora de mis derechos y soy capaz de hacerlo. Si usted también es capaz de hacerlo, hágalo. No va a afectarle absolutamente a nadie más. Entonces, desde que yo ya soy conocedora de mis derechos, yo, bueno, listo, lo que yo haga no le va a afectar absolutamente a nadie. Si se afecta es simplemente porque sus pensamientos son más de la época antigua y es entendible. Entiendo que hay gente que todavía tiene ese pensamiento, pero pues soy bastante flexible. Yo, listo, usted tiene ese pensamiento, listo, desde que usted no me afecte a mí en mis derechos o en mi integridad, está bien. Si me afecta, obviamente que sí voy a poner un pare, pues porque no es así que debe de ser. Entonces, bueno, desde que ya yo digo soy Maleja, la mayoría de los docentes me empezaban a llamar. Y es muy bonito,
porque en el momento que ellos me llamaban Maleja, enfrente de los demás estudiantes, ya ellos decían, los profesores llaman a Mancera, porque la mayoría de veces me dicen Mancera, que es como, me llaman como, es como algo neutro, ni hombre ni mujer, Mancera, el apellido. Entonces, desde que ellos se dan cuenta de que los docentes me llaman como Maleja, ya ellos dicen, si ellos lo llaman, pues vamos a empezar a llamarlo así. Y me preguntaban mi nombre, y yo Maleja. Me dijo, ¿Maleja o Aleja? Yo Maleja, es como solo nombre. Me dicen que si es María Alejandra, y yo no. Solamente elegí el Maleja, pues quiero tener un solo nombre, así como mi mamá. Y el Maleja me parece súper bonito. Maleja es como la abreviatura de María Alejandra o Mayra Alejandra, entonces sí, es muy bonito. El, en el momento que ya la mayoría de las personas me empiezan a llamar así, me siento ya como empoderada y segura de mí misma, de que todo lo que he luchado contra los prejuicios, porque también en la calle muchísimos comentarios, burlas de mis mismos compañeros del salón que pasan y se ríen con sus compañeritos, yo bueno, yo soy yo, si se están riendo de mí, listo, yo soy el centro de atención, simplemente yo estoy siendo yo, regia, hermosa, divina, preciosa, lo que yo sea, y ya. Si se burlan, pues se burlan de mí. No, eso no me afecta tanto. Yo soy tanto de transformar todo eso negativo en algo positivo. Que si se burla que porque me creo un hombre vestido de mujer, pues listo, soy un transformer, como la mayoría de gente dice, soy yo, soy extrovertida, soy completamente extrovertida. Me gusta siempre llegar a un límite arribita para demostrar que hay personas diferentes y no tenemos por qué seguir un manual que no existe. El hecho de ser una mujer trans no es que yo tenga que seguir los estándares de tener unos senos grandes, una cintura chiquitica o el cabello súper largo. No, el, no hay ningún manual, no existe ningún manual de cómo ser una mujer. Una mujer tiene diferentes estándares, que con cabello cortico, hay mujeres con unos grandes músculos que yo digo, wow, son súper fuertes. Entonces no hay ningún manual. Hay muchísimos tipos de mujeres y siguen siendo mujeres, bien sea heterosexuales, bisexuales, como sea, pero son mujeres y se identifican como mujeres. Desde que se identifiquen de otra manera ya es respetable. Pero la mayoría de mujeres que yo conozco son diferentes. Entonces yo digo, bueno, yo como soy una mujer trans, pero soy una mujer. Y me empezaba ya a identificar con simplemente el círculo de las mujeres. O sea, siempre era yo ya. Me sentía un poquito rara, pero ya me identificaba con las mujeres, nada con los hombres. Me decían, pero ay, hágase acá, porque usted seguramente por la fuerza. Porque decían, no, pero usted cómo va a estar con las mujeres si usted es como más fuerte que las mujeres. Los ejercicios de educación física que voy a competir con las mujeres, entonces que no era justo, que yo no sé qué, pero me hacía la lenta y como que hacía las cosas ahí como regular, para que otras compañeras sí me superaran. Como quien dice, yo me dejaba para que ellas tuvieran la oportunidad. Entonces, en ese momento yo me identificaba ya y me decían, no, Alejo, usted sea como sea, sigue siendo una mujer. A veces yo sigo teniendo ropa masculina y la utilizo y digo, me sigue, me sigo sintiendo mujer. Y independientemente de cómo yo me vista, cómo yo actúe, tengo claro de que soy una mujer. Si alguna otra persona me sigue llamando por mi nombre muerto o me sigue identificando por mis pronombres anteriores, pues yo siempre le digo, espera, no me llamo así, mis pronombres no son esos, mis pronombres son ella, son femeninos, y mi nombre nuevo es Aleja. Y me dijo, perdón, no sabía. Hay otros que así de chiripas me dicen socio. Y yo no, desde que se me trate como ella, lo saludo. De resto, no. Y si no le gusta, pues no me salude. Si le incomoda, no me imite. No me determine, pues porque tampoco yo no es que estoy pidiendo el respeto ni el trato de los demás. Si ellos me hablan, bien, pero que hablen desde el respeto. Y si no lo hacen, pues no me hablen. Y pues no voy a permitir tampoco eso. Yo no voy a permitir tener una socialización con una persona que no tiene claro mis pronombres, que es lo más básico, súper básico, y que me llamen por otro nombre es algo un poquito diferente. Lo que sí soy totalmente comprendible es que hay personas que me conocieron con mi nombre muerto y hay una que otra persona que me llama así, pero es porque no socializo tanto con ella. No comparto tanto con esa persona como para que ella entienda que mi nuevo nombre ahora es diferente y mis pronombres son diferentes. Entonces ya esas personas yo las entiendo, pero siempre les recalco, mi nombre no es ese, mi nombre es Maleja. Entonces, bueno, en el ámbito ya de
del baile, mi transición en ese momento ha sido un poquito también diferente, porque como yo bailaba como chico, yo hablé con mis profesores, les dije que no me sentía ya cómoda bailando como chico, sino que quería bailar ahora como chico. Y me dijeron, bueno, está bien, vamos a darte la oportunidad. Pero en ese momento yo no tenía el cabello largo ni nada de eso. Entonces me decían, en los ensayos puedes bailar como mujer, pero no puedes ir a presentaciones. Entonces yo, bueno, entiendo, completamente entiendo, pero voy a seguir a mis ensayos. En ese momento yo no iba a las presentaciones, no iba a los viajes, pero cuando ya tenía más mi cabello más un poco largo, ya salía yo con ellos. Es más que todo como por eso, como por la imagen de una mujer, el cabello largo. Por la normalidad de las personas que así tiene que ser una mujer, entonces pues ya en ese momento sí. Sí salían yo a las presentaciones, sí iban, me llamaban que una presentación en otro lado. Y ya yo iba pues porque me tenían en cuenta por mi imagen de una mujer. Algo que sí considero muy, muy importante en mí y en mi transición personal física es que el hecho de yo sentirme mujer ha influido para que yo físicamente, o sea, mis facciones y todo, sean como una mujer. No exactamente, pero pues sí tengan similitudes. A veces me dicen, pero usted qué se echa en la cara o qué se hace en la cara o en algo, pues para que tenga así, no sé, una piel bonita o una cara súper perfilada y bonita. Yo no me hago nada. Yo quiero andar haciendo algo. Simplemente, y ya. No tengo tanto cuidado, pues porque no me queda tiempo y no soy tanto de eso. Simplemente yo soy como que, como soy, soy. No tengo por qué seguir los estándares de cómo la gente dice que tienen que ser las personas, sino que yo simplemente soy así. Que si tengo la piel así, pues qué bonito y que las personas admiren eso y que también digan que qué es lo que me he hecho si yo no me hago nada. Entonces, el hecho de también tener facciones, o sea, actitudes un poco más femeninas que otras, a veces yo digo, bueno, es bonito, pero también es como raro, porque yo digo, bueno, si esa mujer, si ella que es mujer no se siente mujer, imagínate yo que soy mujer trans, que tengo como que un más de 70% masculinidad y el otro femenina. Y ella que es mujer cisgénero, no se siente mujer. Yo, wow. Pero bueno, hay diferentes, y esos ya son temas de que la persona no tiene claro de cómo es una mujer y cómo tiene que sentirse para ella estar segura. Otra cosa que sí hay que resaltar es que hay mujeres con cispassing y mujeres sin cispassing. El cispassing es una mujer trans que no parece una mujer trans. Y una mujer que no tiene cispassing es una mujer que se le notan muchos rasgos masculinos. Hay muchas mujeres trans que transicionan ya después de 30 años, como una mujer muy, muy conocida y muy respetada en Colombia, Brigitte Baptiste, que es una mujer que transicionó después de 30 años, pero es una tesa de mujer, una bióloga y es la rectora de una universidad muy buena aquí en el país. Pero ella transicionó pues porque no se sentía bien con su cuerpo. Es una mujer sin cispaso, pero a ella no le interesa eso. Ella simplemente es como es. Ella es muy extrovertida, utiliza sus pelucas de diferentes colores, tiene sus senos pues porque le gustan los senos, pero es una mujer muy centrada, muy, muy centrada en su ámbito profesional y en su personalidad. Hay muchas personas que me dicen, no, pero es que esto no parece hombre. Y yo, bueno, es bonito tener, bueno, ser identificada como una mujer trans con cispassing, pero a veces es una maldición. A mí muchas personas me escriben. Por mis redes sociales yo puede que parezca que no tengo cispassing o puede que sí tengo cispassing. Muchas personas, bueno, hombres, como quien dice los pelitos, me escriben diciéndome que, ay, qué hermosa, que qué linda, que qué linda, que muy linda y que quieren salir conmigo. Yo, bueno, si me escriben es porque han visto mi perfil, ya han visto mis fotos, deben de saber que soy trans. Y yo, bueno, espera, te voy a preguntar algo si ya sabes. ¿Sí sabes que soy trans? Me dicen, no. Y yo, ¿cómo no? Me digo, no, pues no pareces. Y yo, bueno, lo soy. Me bloquean como a toda mujer más, como toda mujer trans, le pasa. Nos bloquean y nos eliminan y yo, bueno, pues como hombres como él hay muchos. Entonces yo simplemente trataba de no tener ese tipo de conversaciones. Cuando me escriben, yo hola y ya. Si me siguen respondiendo que cómo estás, hermosa. Es que cuando le escriben, y no solamente me pasa a mí, sino a las demás mujeres en general, que le escriben hola hermosa, ¿cómo estás? Cuando me dicen hola hermosa, yo ni respondo eso, pues porque no quiero un hombre atrevido con la confianza de hola hermosa, hola bebé o no. Entonces yo, eso X, porque yo sé para qué para qué escriben.
Entonces simplemente yo trato de ser tan cerrada en ese tema. Ahorita yo no ando buscando ninguna relación porque no tengo mente para eso tampoco. A veces uno sí necesita que salir por ahí, pero simplemente como para socializar y ya. Pero no una relación estable, no, porque siento que es muy esclavo de eso. Eso es como una esclavitud ahí, no estoy para eso ahorita. Entonces prefiero simplemente ser yo y ya, centrada en mis propósitos y ya. Y ya. Pero lo que sí me trama un poquito de eso es de la mujer con cispassing. Es una bendición, pero también es como una maldición, pues porque hay mujeres trans que se dejan llevar por la imagen de una mujer cisgénero, quieren ser completamente femeninas. Y el hecho de ser una mujer trans es simplemente ser uno como sea. Si se quiere operar, es totalmente respetable. Pero si no, no. En mi caso, en este momento, yo no tengo pensado hormonarme. No tengo pensado hormonarme, pues porque siento que hormonarme y someter mi cuerpo a tantos medicamentos, a tantos procesos, es bastante complejo. Yo tengo mi cuerpo súper sano, súper fuerte. Y para someterlo a eso, siempre que siento que es muy complejo. Yo no tengo necesidad de tener una piel así súper delicada para poder ser mujer. No, soy una mujer así como soy. Ni tampoco es que quiera tener esa cinturita de avispa que muchas mujeres desean tener. Es muy bonito, pero pues yo tengo un tipo de cuerpo mesomorfo, que es un tipo de cuerpo atleta, que requiere y adquiere masa muscular con diferentes deportes. Y eso es muy bueno. Dicen que el mesomorfo es como el cuerpo más deseado, como el más bendecido pues, por tener un cuerpo, porque los más complicados son el ectomorfo y eso que se les complica recuperar masa muscular o bajar de peso, subir de peso. Entonces, bueno, yo tengo un cuerpo muy equilibrado. Entonces, cuando ya tengo claro de qué es una mujer o simplemente el concepto de cómo identificarme, yo digo, bueno, ya no tengo necesidad de que operarme. Sí me quiero operar de pronto los senos y ya, nada más. De resto que operaciones aquí, que operaciones allá, que eso, no tanto. Yo no soy tanto de operaciones, simplemente me gusta lo natural, pero los senos no. Los senos sí me gustaría operarlos. Pero he conocido muchas mujeres trans que operan bastante y es entendible y respetable. Pero siento que a veces no se ve como que tan unificado, como que se ve un poquito vasto, como que no se ve tan bueno, tan bonito. Entonces, es entendible que haya personas que sí lo hagan. Pero en mi caso, mi pensamiento es ese y mi pensamiento es claro y decisivo. No pienso hormonarme, no someter mi cuerpo a eso, que a inyecciones, a pastas, bloqueadores, parches, todo eso es muy, muy esclavizante y no estoy para eso tampoco. Y ya, esa es más que todo mi transición. Pero siento que se ha demorado más que todo en el proceso, más que todo por mis papás, solamente por eso. Porque el apoyo por fuera lo hay. Y en ese caso me tocó buscar mi familia por otro lado. O sea, buscar el apoyo por otro lado para no sentirme tan mal, como tan sola. Porque por parte de mi mamá y de mi padrastro, yo ya tenía claro que se les iba a complicar bastante. Por mucho tiempo se les iba a complicar bastante el hecho de apoyarme en mi transición. Entonces buscaba yo mi familia por otro lado y simplemente me empezaba a sentir cómoda, socializándome mucho con la profe Miquidonia, me sentía más segura hablando con ella, estando con ella en un concurso de joropo. Yo le invité a ella, le dije que fuera mi representante porque en ese momento yo no era mayor de edad, sino que le dije que me acompañara. Fuimos y participé mi primer concurso bailando como mujer en un festival en Castilla la Nueva, ¿cierto? Sí, en Castilla la Nueva, en el Parque Cacayal. Una experiencia muy inolvidable. O sea, es impresionante el trato de los demás y el pedir que me llamen por ese nombre y escuchar mi nombre. Sigue la pareja de baile, como no me acuerdo cómo se llama la pareja, Arnold algo y Maleja Mancera. Es muy, muy bonito escuchar eso. Y la experiencia fue muy bonita, muy, muy bonita. Para ser mi primer concurso fue muy, muy bonito. Y la experiencia fue inolvidable. Fue bastante inolvidable el hecho de que ella me haya acompañado en ese espacio, que para ella también es muy, muy especial, pues porque ya era ella hace parte de mi transformación, de mi proceso, de mi superación personal, como mujer y como persona. Entonces, el hecho de que ella me haya acompañado para mí fue muy bonito también. Fuimos las dos, nos devolvimos las dos, la experiencia, estuvimos hablando sobre eso, y que fue muy bonito, de cómo me trataron, de cómo fue todo, el parejo también de tener la seguridad de bailar conmigo en ese día y todo. Fue muy bonito esa experiencia e inolvidable también.
Entonces, en ese tiempo, pues más que todo, el apoyo de los demás no era tan, bueno, era muy fuerte, era muy, como que yo sabía con quién contar y todo eso. Pero ya al pasar del tiempo ya digo, bueno, pues independientemente si me apoyan, si no me apoyan, yo voy a seguir siendo yo, voy a seguir adelante como con mi transformación y ya, más que todo es eso. Pero una transición nunca es de la noche a la mañana, no es de un día voy a ser trans. No, siento que eso siempre lleva un proceso, tanto mental como físico para uno enfrentarte a la sociedad y recibir cantidad de críticas, porque eso sí, uno tiene que prepararse más que todo para los prejuicios que le van a llegar a uno. Yo hoy en día me siguen llegando críticas y todo eso, pero pues yo, bueno, es bonito que lo tengan a uno en cuenta, así sea para hablar mal de uno, es bueno que hablen de uno, sea para mal, sea para bien, pero que hablen. Y ya, pues porque la única persona que sabe cómo soy yo. Y la profe Migdalena, que son como las que me conocen. Entonces, desde que yo tenga claro quién soy, de resto me vale los comentarios de los demás. Hay comentarios que los transformo en algo positivo y en algo que pueda mejorar o en algo que considero como una fortaleza o como un cumplido. Sí es bonito, pero de resto me siento bien, así como soy. Bueno, vale, Han, definitivamente, como nos decía la profe Mengonia hace poquito, tú vas a ser un gran referente y sabemos que participaste en la creación de la ruta departamental para que los colegios tengan más diversidad con la identidad de género. Quiero que nos comentes un poco sobre eso porque crear y ser un referente en esto es algo que no cualquiera lo hace. Sí, es verdad. Cuando la profe me llegó con la invitación de allá de la gobernación, pues, yo, wow, o sea, nunca creí que me van a tener en cuenta para ser también partícipe de la construcción de esa ruta, pero fue muy bonito que me tuvieran en cuenta, pues porque saben que si personas como yo hay bastantes y van a seguir existiendo. Entonces, ser un pilar y ser como la protagonista. Fui la protagonista en esa mesa pues, porque se trataba sobre cómo yo me sentía en la institución, más que todo en el ámbito educativo. Es muy bonito tener en cuenta que la opresión y todo eso es bastante difícil. Cuando estábamos allá hablábamos sobre que el uniforme, la entrada a los baños, el nombre, el trato de los docentes, de cómo se referieran a mí, y es muy bonito estar en ese espacio, fue muy bonito, muy fructífero, pues porque de ahí ojalá que esa ruta haya servido demasiado, tanto para esta institución como para las demás, porque es muy importante. Conozco muchos compañeros de allá de Villavicencio que tienen la misma situación en el uniforme, con el uniforme. Utilizan el de física, que porque supuestamente es un uniforme más neutro, que no puede utilizar el uniforme que le corresponde con el que él se identifique, por lo mismo que la institución. Yo me acuerdo una vez que cuando yo iba a bailar acá en el colegio, hace como 2 años, 2, 3 años, yo no era trans todavía, me identificaba como que, pero quería bailar con mujer. Y yo, bueno, pedí el favor, me dijeron que no podía, que supuestamente los padres me podían denunciar a mí, que por supuestamente en bailar. Y yo, ¿qué va? Yo hablé con un profesor sobre eso, me dijo, ¿qué es? ¿Qué le pasa? Están locos, obviamente eso no puede pasar. Y yo, bueno, me llené de valentía y lo hice. Es porque era completamente absurdo que me fueran a denunciar a mí por simplemente presentarme ante una tarima a presentar un baile, porque es que yo no voy a hacer cualquier inglés. Fui capaz, me tomé la valentía de hacerlo. Y dije, bueno, si puedo hacer esto, puedo hacer muchísimas cosas más. Entonces, así como pasa en una institución, imagínense acá, que acá por lo menos hay docentes que tienen el conocimiento sobre las leyes, derechos, todo eso para parar esas situaciones. En otras instituciones no, y sufren sobre eso. Entonces, haber participado en esa ruta y que esa ruta se vaya además a las demás instituciones es muy bueno, pues para que tengan más conocimiento y sepan que cualquier u otra persona sobrepase los derechos de un estudiante tiene su, ¿cómo? Como su sanción, sí. Su sanción, pues, debidamente por violar los derechos de los estudiantes y de la persona y de su integridad. Y ya. Bueno, Vanessa, sabemos que ser una persona trans, una persona con una identidad de género o una orientación sexual diferente es
muy duro porque es un camino lleno de retos. No es solamente la aceptación con uno mismo, sino también es una aceptación que esperamos de la sociedad y que en pleno siglo XXI, donde se supone que ya conocemos más sobre ese tema, sigue habiendo personas ignorantes que siguen denigrando a este tipo de personas, cuando todos somos humanos, todos somos iguales, y nos siguen tratando como si fueran algo extraño, cuando son hasta más inteligentes que ellos, porque ellos saben respetar. Pero entonces a nosotros nos gustaría que nos dijeras un mensaje y que a los oyentes que estén escuchando esto y sean de ese tipo de personas con este tipo de ignorancia, se puede decir, que le des un mensaje a esas personas que creen que porque tú te identificas con otro género diferente al que naciste eres diferente, cuando no es así. Tú eres una mujer y la gente lo tiene que respetar. Sí, tienes razón sobre las personas ignorantes. Hasta en el ámbito laboral se me ha complicado conseguir trabajo. Hubo un almacén en el que no me recibieron por ser trans, pero sí recibieron a un amigo que también es trans. Nació como mujer, ahora es chico trans. Y a él sí lo recibieron. Se sintió tan indignante, pero él lo hizo solamente porque necesitaba el trabajo. Pero él sigue trabajando ahí. Y fui yo a buscar trabajo porque necesitaban solo mujeres. Y a mí no me recibieron. Por el simple hecho de haber nacido. Y yo, bueno, no importa. Trabajos hay muchos. Pero sí, en la sociedad hay muchos prejuicios, pero sin embargo yo soy trato de centrarme siempre en algo súper bueno, de sacarle siempre a lo bueno a lo malo, siempre, o sea, por más dura que esté la situación, siempre trato de buscarle el lado positivo a la situación. Un mensaje para todas las personas, principalmente para las personas de la comunidad diversa, que son las personas que más sufren. Yo he escuchado que por qué no celebran el Día de la Heterosexualidad. Yo, ¿y para qué? O sea, esas personas no sufren de opresión, de discriminación, bullying, rechazo, nada. Las que sí sufren son las personas de diversidad sexual porque existen. La gente sigue creyendo que no, que deben de extinguirse como si fuéramos quién sabe qué. Esto no es hereditario. Una orientación sexual diferente no se le hereda a ninguna persona. Hay personas que se nacen, hay personas que se hacen independientemente, pero eso no es algo anormal. Y sí tienes razón en el hecho de que las personas de la comunidad diversa son muchísimo más centradas en el ámbito del respeto con los demás, precisamente porque son personas que ya tienen conocimiento de sus derechos. Desde que una persona sepa cómo respetarse a uno mismo, ya esa persona transmite el respeto a los demás. El amor propio también incluye muchísimo ahí, de cómo yo me trate a mí misma, refleja el cómo yo trato a los demás. Yo siempre soy de, bueno, si hay alguna inconformidad, lo paro y le digo, bueno, ven, socialicemos. Si quiere hablar, está bien, si no, no hay ningún problema. Yo soy mucho de escuchar, a mí me encanta escuchar también. Entonces, si hay alguna persona que quiera hablar, si quieres, yo te puedo escuchar, si no te molesta o algo, si no te incomoda. A mí me encanta escuchar y si es necesario, doy consejos, porque a veces los consejos no les sirven a todos, pero pues doy consejos. A veces me dicen, bueno, ¿tú qué quieres estudiar? Y yo, bueno, psicología. Quiero estudiar psicología precisamente por mi profe Migdonia. Me inspiré bastante en ella de estudiar psicología. Y de pronto más adelante, trabajo social y medicina, pero medicina para especializarme en psiquiatría. Entonces, esas son unas de las carreras que quiero principalmente estudiar y ejercer, porque así como nosotros, como yo, como muchísimas personas han sufrido de bullying, rechazo y todo eso. Entonces me encanta mucho eso. Y en el ámbito educativo, psicología educativa, precisamente, me encantan los niños también, me encanta. Entonces, un mensaje así súper cortito. En la vida no hay que dejarse llevar por los demás. Sí hay personas que se dejan llevar por los demás, que dirán o algo, entonces es más que todo simplemente de ser tú quien sea lo que seas. Debes de tener claro que tú eres más que cualquier persona, independientemente de tus capacidades. Siempre hay que tener en cuenta que como cuando uno saque su talento, porque hay personas que nacen con un talento, otras que se transforman, que transforman sus capacidades. Entonces, en este caso, yo encontré mi talento en el baile, porque mi habilidad en el deporte ya lo tenía, es porque me encanta hacer algo. Entonces, un mensaje es que no, simplemente traten de ser ustedes mismos y no creer, bueno, hay una frase que dice, no todo lo que la gente es verdad, sino una opinión, y no todo lo que se ve es la realidad, es una perspectiva. Entonces,
Es simplemente, si uno entiende esa frase, uno empieza a caer en cuenta, bueno, si usted me dice esto, listo, entiendo y es respetable que su opinión y su pensamiento sea ese. Yo me veo de otra persona de otra manera diferente, otra persona me ve de otra manera diferente, entonces es entendible. Yo a veces trato de mezclar todo eso y digo, bueno, hay gente que me ve así, hay gente que no me ve así, hay gente que me ve diferente, entonces me siento muy diferente y me encanta, porque soy bastante extrovertida. Entonces simplemente hay que ser libres y sin embargo no siempre hay que tener en cuenta que no hay que siempre uno ser uno sin vulnerar los derechos también de los demás. Es porque yo soy yo y yo, que yo tenga claro, nunca he vulnerado los derechos de los demás. Que como yo me sienta, no estoy vulnerando tus derechos o los tuyos, simplemente soy yo. Antes respeto y también me encanta resaltar los derechos de cualquier persona, independientemente de cualquier persona. Pero también y sobre todo los de las personas trans. Bueno, pues lastimosamente ya vamos finalizando el episodio. Definitivamente el trabajo que hace la profesora Migdonia es algo muy bonito y muy admirable. Yo que también he tenido la oportunidad de que ella me ayudara. Y es algo bonito. Y cuando uno sigue ese ejemplo de las personas que nos ayudaron, es wow. Y definitivamente el orgullo que debe sentir la profesora Migdonia en este momento es algo muy bonito. Maleja, yo no había tenido la oportunidad de hablar contigo, pero definitivamente escucharte es algo muy bonito porque también tengo amistades que también tienen una orientación sexual. Tengo una amiga que es trans, que está en su proceso de aceptación y ver cómo tú lo logras y ver cómo buscas la positividad de todo, ver cómo no solamente te enfocas en lo malo, es algo que definitivamente las personas con una identidad de género deben seguir. Porque tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a aceptarnos como somos y tenemos muchísimo por seguir y este camino, el que estás siguiendo, es un camino lleno de aprendizajes y definitivamente te deseamos lo mejor. Y pues como siempre es costumbre, nosotros damos nuestro pocillito pues para que cuando seas un gran referente no nos olvides. Ay, qué lindo. Pero también queremos decirle a nuestros oyentes, a las personas que están viendo este episodio, y que se sienten mal, que tienen miedo de la sociedad, porque es algo que muchas veces pasa, más que todo el miedo a la sociedad, el miedo a uno mismo, porque uno a veces no se acepta. Queremos decirles que no están solos y se lo repetimos en cada episodio, porque escucharlos es lo que más nos apasiona. Aconsejarlos es nuestra profesión, así que pues recuerden que no están solos, porque tu historia también cuenta. Nuestra historia cuenta, es la resiliencia, el ejemplo